Damos la bienvenida a esta comisión a don Guillermo León Cáceres, quien tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos cuando usted esté listo. Bien, buenas tardes. Bien, soy Guillermo León, vicepresidente de la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera y bueno, familiar de víctimas. Yo no vengo aquí a hablar de historia, ¿vale?, ni de interpretaciones de la historia que me dan un poco igual. Eso se mira en los manuales y cada cual tiene su opinión y para eso están los debates académicos. Yo vengo a hablar de derechos humanos. Tengo entendido desde hace mucho tiempo que las leyes tienen unos preámbulos de los que se nutren esas leyes, es decir, son los cimientos, del preámbulo de esas leyes son los cimientos. Yo simplemente quiero contar tres cosas. Voy a tratar de ser muy sintético en mi intervención. En el preámbulo de la ley que está en esta comisión debatiéndose, se habla de que la transición fue un ejemplo internacionalmente reconocido de cómo cerrar heridas. Eso es una falacia. Eso es una falacia no que lo diga yo, como familiar de víctima o como vicepresidente de una asociación. Eso lo dice todos los estudios académicos desde que se viene estudiando cómo la justicia transicional en España trató a las víctimas del franquismo. Por tanto, yo creo que aquí hay un problema de que realmente no se conoce la magnitud del problema que tienen las víctimas del franquismo en esta tierra. No hablo de España en general, sino en esta tierra, creo. Es decir, partiendo de ese preámbulo, se desconoce absolutamente la magnitud del problema que arrastran las víctimas del franquismo. Y voy a decir por qué, voy a poner unos ejemplos muy básicos de por qué entiendo que se trata de una falacia, y que no lo digo yo, que lo dice historiografía, bibliografía de muchos tipos, jurídica, politológica, sociológica, histórica, es decir, de todo tipo, vienen a decir que la transición española es un contraejemplo de justicia transicional hacia las víctimas de un sistema dictatorial. En Extremadura, igual que en el resto de España, cuando se sumó en la transición, sumaron los familiares, a pesar de la oposición de muchísima gente. Sumaron única y exclusivamente los familiares, con respaldos muy básicos y muy fundamentales en algunos sitios de algunas organizaciones políticas, pero fueron los propios familiares. En ningún momento hubo una institución que respaldase ese apoyo a las familias. Las viudas de las víctimas del franquismo no tenían pensión. Tuvieron pensión a raíz de una legislación que se aprueba en la transición precisamente. No sé si ustedes saben que muchas viudas en la ciudad de Badajoz se tuvieron que dedicar a la prostitución para sacar a sus hijos adelante, en los años 40. Bien, les voy a decir qué decían las viudas en los años 70, ya que al parecer esta ley en su preámbulo considera que es un ejemplo de justicia para con las víctimas. Les voy a contar qué decían las viudas en 1979, viudas de Segura de León, cuando se aprueba esa legislación para reconocerles después de casi 40 años que tenían derecho a una pensión. Como digo, esto se publicó en el Hoy en una carta al director firmado por 10 viudas de Segura de León, en Badajoz. Y se nos pregunta, ¿qué culpa tenemos que las muertes de nuestros maridos fueran en esas circunstancias y no se registraran en el libro correspondiente? ¿Para qué nos han hecho revivir tantos recuerdos en nuestra ancianidad y ahora todo se queda en lágrimas? Ese es el ejemplo de transición que tuvimos en esta tierra en particular y en este país en general. Y por último está el informe de Palo de Grave, que yo no estoy diciendo nada, que eso lo están diciendo juristas internacionales, ¿vale? Es decir, hay juristas que vienen a decir que nuestra transición es un contraejemplo de lo que es justicia transicional. Por tanto, poner en el preámbulo de esa norma que el
el ejemplo a seguir o que nuestra transición fue un modelo es sencillamente, no sé, tirarse piedras a su tejado. Otra cuestión del preámbulo, porque ya les digo que para mí los preámbulos, para mí y yo creo que para el común de los ciudadanos de este país, son fundamentales en las leyes. Son los que cuentan las intenciones de aquellas leyes y que tratan de combatir en una realidad que entiende el representante político de turno que hay que atajar el problema. Yo entiendo que ustedes como representantes públicos han estudiado un poco la realidad, el por qué había que cambiar la ley que actualmente está en vigor, que al parecer funciona estupendamente, pero bueno, hay visiones o puntos de vista que parece ser que quieren derogar la ley. Bien, vuelvo otra vez al preámbulo. Necesitamos una nueva norma que sustituya a la Ley 1/2019. Es necesaria para acabar con la división y el resentimiento. División y resentimiento, ojo. No sé si quienes han ideado esta ley, esta proposición de ley, han hecho algún estudio empírico de que realmente en la sociedad extremeña haya división o resentimiento a propósito. Se han hecho algún estudio de, no sé, actitudes de los extremeños sobre si realmente hay división o resentimiento, porque, claro, si nos dedicamos a opinar, pues nos dedicamos a opinar y ponemos en el preámbulo de una norma que va a ir al DOE, que van a aprobar todos los representantes políticos extremeños, pues ponemos en una norma pues una opinión, ¿vale? Pues muy bien. Por favor, si hay alguna prueba empírica de que realmente eso genere división y resentimiento, sería muy aconsejable que se recogiera en el preámbulo de la norma. Porque yo sí puedo hablar de la experiencia, yo sí tengo experiencia a propósito de precisamente de la falta de división y resentimiento, porque yo, como digo, llevo desde el año 2006 en puestos directivos de una asociación dedicada a la memoria de las víctimas del franquismo. Y se les puedo decir que en Castuera se sumaron, en la asociación que yo presidía entonces, sumó 3 fosas del franquismo, se sacaron los restos de 38 personas, se ha construido un memorial y todas las familias, absolutamente todas, han considerado que era absolutamente sanador para ellos. Y absolutamente a nadie, después de prácticamente 20 años trabajando con las víctimas del franquismo, absolutamente a nadie le he escuchado que le hubiese nada contra los responsables de aquellos crímenes, ni ninguna manifestación que nos hiciese pensar que aquello estaba generando división y resentimiento. Como digo, al revés, lo que le estaba generando era un momento sanador de sus heridas. Y por último, el objeto de esta ley, el primer precepto, además, de la ley, que dice: objeto del proyecto de ley, preservar, mantener y reforzar concordia, reconciliación y convivencia. Y nos vamos al objeto de la ley que está actualmente en vigor y dice: objeto, recuperar memoria de quienes padecieron persecución, restituyendo, reconociendo, rehabilitando la memoria de los que fueron represaliados. Yo sé que esto aquí se ha repetido muchas veces en esta comisión a lo largo de ayer, a lo largo de hoy y se repetirá mañana. Pero, por favor, a las víctimas del franquismo se las rehabilitó, se las recuperó, se las restituyó. En cambio, a las víctimas de la República no. Es decir, pero que eso es algo que no lo digo yo, que lo dicen los informes internacionales. Y de momento nada más. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar ahora al turno de los grupos parlamentarios y en este caso tiene la palabra por Unidas por Extremadura la señora Fernández. Muchas gracias. Sea usted muy bienvenido, señor León. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras y muchas gracias por su exposición. Y coincido coincido completamente en su análisis. Y es verdad, creo que no se conoce la magnitud de lo que supuso el franquismo. A lo mejor sí se conoce, pero se obvia, porque es mucho más fácil olvidar, es mucho más fácil seguir encerrados en esas cunetas que no hacernos cargo de lo que pasó y redignificar, recuperar y atender a esos familiares y a esas víctimas. Yo creo que aquí hay gente que tiene sentimientos de culpa y, pues, sinceramente, que vayan a terapia, pero que no nos dejan a los familiares y a las víctimas de la represión franquista
un derecho que está reconocido, como usted bien ha dicho, de nivel internacional, que es que los derechos humanos no se debaten. Es que es una cuestión que creo que la gente o no lo entiende o no quiere entenderlo, señor León. Yo creo que no quieren entenderlo, que los derechos humanos no es una cosa a debatir, no es una cosa a contraargumentar. Y estoy completamente de acuerdo con usted en que las leyes de memoria tienen que implementarse y ejecutarse en su totalidad. Porque a día de hoy, en Extremadura, seguimos teniendo calles franquistas, seguimos teniendo vestigios franquistas y ni siquiera tener una placa de ¿por qué? ¿Por qué tenemos las cruces de los caídos? ¿Qué significa eso? Es simplemente poner una plaquita ahí, decir, esto significa esto, ya está. ¿Hay gente que le molesta? Bueno, pues mire, lo me he dicho, que se vayan a terapia. Una pregunta como persona que además usted es de Castuera y tengo que comentarle así muy brevemente, yo estuve en Castuera, creo que fue de las pocas que mi instituto nos llevó a Castuera a ver el campo de concentración con 15 años y nos llegó bastante a esa juventud. Usted, cuando ha estado trabajando con los familiares, ¿ha visto, y le voy a hacer la misma pregunta que le he hecho anteriormente a otro compareciente, ¿ha visto alguna revancha, un revanchismo, alguna manera de decir a los familiares, ahora que tenemos los restos de nuestros familiares vamos a buscar venganza? No, ¿verdad? Pues esto a lo mejor, si usted lo puede volver a repetir a los dos grupos parlamentarios que obvian a la sociedad y a los familiares, se lo agradecería. Simplemente, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Muchas gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Sánchez Ocaña Vara. Gracias, señora presidenta. Señor León, únicamente agradecerle su comparecencia clara, concisa. Respetamos desde nuestro grupo parlamentario, creo obviamente todas las opiniones, siempre y cuando vengan desde respeto, como ha sido la suya, y por lo tanto, bueno, la he escuchado y no tengo nada que añadir. Ya le han lanzado preguntas, le lanzarán algunas más desde otro grupo parlamentario, imagino, y bueno, pues un placer tenerla aquí. Gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Rodríguez. Gracias, presidenta. Gracias, señor León, por participar en esta comisión y hablar de la futura ley de concordia de PP y Vox. Le voy a hacer una batería de preguntas para saber qué opina usted de la futura ley. 14.000 víctimas que hubo en Extremadura están dignificadas en esta ley. ¿Es admisible que una ley de concordia omita el golpe de Estado, la dictadura o el franquismo? Estamos ante una ley que equipara a la República con la Guerra Civil y el franquismo. Una ley que habla de que no hay un relato consensuado. ¿Usted cree que esta ley, aunque usted no ha querido en su primera intervención hacer mención a ello, ¿usted cree que esta ley intenta reescribir la historia? ¿Puede una ley ser de concordia cuando no se ha contado con la sociedad civil y ha sido hecha unilateralmente por Vox y el PP? ¿Qué piensa usted de que la ley de concordia también recoja las víctimas del terrorismo, cuando ya tienen su propia ley? Ahora, esta tarde, ya sabemos por qué no aparece el término dictadura, porque el señor Sánchez Ocaña y Vox niegan la misma, que fuese una dictadura. Y señores del PP, si hay silencio y muchos olvidos. Niños robados, mujeres silenciadas, movimiento LGTBI, no se menciona lo que hemos dicho, golpe de Estado, ni dictadura, ni guerra civil, ni franquismo. Yo le emplazo, señor León, diputado del PP, a introducir el término dictadura en su ley, siempre que su socio le deje. Muchas gracias, señoría. Y por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Durán. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecer la comparecencia del señor León. Ha realizado usted una valoración del texto de esta ley y ha venido incluso a poner en duda la transición. Me parece muy grave. La ley de concordia supone un avance hacia la reconciliación, pero no olvida. Ni olvida a las víctimas, ni olvida a sus familiares, ni olvida las atrocidades que se cometieron en cualquier bando, en cualquiera de ellos. Una víctima nunca puede ser reparada o clasificada por su ideología, porque es una víctima. Y todas las víctimas deben ser iguales, porque lo son. La esperanza y la necesidad de las familias de recuperar a sus seres queridos es una prioridad en esta ley y es una prioridad para este grupo parlamentario. El compromiso es superar las divisiones del pasado, pero nunca el olvido de las víctimas.
Nunca reavivar el revanchismo y la confrontación, que es lo que se intenta para separar ideológicamente a los extremeños. Usted analiza esta ley no desde el rigor histórico, ni desde la defensa de las convivencias, sino que se aprecia que lo hace según sus diferencias ideológicas. Me gustaría preguntarle ¿cuántas víctimas considera que se ha llegado a dignificar con la Ley de Memoria Histórica y Democrática? ¿Usted cree que no destinar fondos propios en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como ha hecho el Partido Socialista, es dignificar a esas víctimas? ¿Usted cree que con una ley que se aprobó en 2019 y hasta este año 2024 no se ha realizado el banco de ADN es dignificar a las víctimas? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría, y finalizamos el debate con un turno de máximo de 5 minutos y para ello tiene la palabra el señor León Cáceres. Bien, muchas gracias por sus intervenciones. Voy a tratar también de ser breve. Efectivamente, vuelvo a repetir, ninguna víctima en prácticamente 20 años ha tenido una mala palabra para nadie, en prácticamente 20 años, ni en contextos públicos ni en contextos privados o de la propia asociación. Nunca ninguna familia ha dicho nada. Sencillamente, cuando hemos trabajado por ellos y se han recuperado restos, para ellos ha sido sanador desde un punto de vista personal y familiar. En cuanto a la batería de preguntas, yo, a pesar de que la representante del Partido Popular diga que yo no analizo desde el rigor histórico, yo aquí no estoy para... Esto no es una ley de historia ni de interpretación de la historia. Lo que entiendo que se está debatiendo aquí es otra cosa. Por tanto, yo el rigor histórico me lo dejo para los manuales, me lo dejo para los foros históricos o para las barras de un bar si quiero. Pero, desde luego, yo no vengo aquí a analizar el rigor histórico de ninguna ley. Hay una ley en vigor, hay una ley que está cumpliendo con una serie de objetivos, que va más lenta, que va más rápida, que se ha desarrollado reglamentariamente, que no se ha desarrollado. Eso son otro tipo de debates, pero sí es cierto que hay una ley en vigor. Es una cuestión de economía jurídica, es decir, si tenemos una ley que está funcionando, ¿qué sentido tiene sustituirla por otra que además, y vuelvo a la intervención de la representante del Partido Popular, que yo no he puesto en cuestión en ningún momento la transición? Yo no lo he puesto en cuestión y soy estudioso de la transición. Sí. Y lo que sí le puedo decir es que la transición es un contraejemplo de justicia hacia las víctimas de la dictadura a nivel internacional y en toda la literatura comparada. Lo puede usted ver en cualquier sitio. O sea, que no es una cosa, no es opinión mía, que es opinión de especialistas que llevan trabajando décadas sobre justicia transicional en sistemas políticos que pasan de una dictadura a una democracia. Y, por último, hay un concepto de este proyecto de ley que es reconciliación. Es un concepto que forma prácticamente casi el arquitrabe del propio texto legal. Y ahora no digo yo, esto que voy a decir no lo digo yo, lo dicen también los representantes, sobre todo de la ONU, que vienen trabajando en este asunto. Para que haya reconciliación es necesario que haya perdón. Y para que haya perdón, para que alguien se reconcilie con otro, tiene que perdonar. Y para perdonar tiene que haber arrepentimiento. Pero se da la circunstancia que en este país no hubo arrepentimiento porque se desconocen muchos de los asesinos. Entonces, difícilmente puede haber reconciliación cuando no hay perdón y no hay arrepentimiento porque nunca ha habido justicia. Y nada más. Pues muchas gracias, señor León. Agradecemos su comparecencia.